Esta es una probadita de lo que verás en este episodio. Las adicciones es un problema físico, es un problema mental y es un problema espiritual. Empecé con marihuana y con alcohol y gradualmente comencé a consumir cocaína y de repente yo sentía como mi cuerpo ya me pedía más. El problema de las adicciones no es un problema de fuerza de voluntad. Siento que los que consumimos es para evadir la realidad, para no sentir. Yo llegué a un punto en mi consumo donde no sabía si lo que más me daba miedo era vivir o era morir. Me dijo, Adolfo, si sigues consumiendo yo ya no te puedo seguir teniendo en esta casa. O te internas o te vas a la calle. ¿Qué le dirías a una persona que está en esta situación donde pensar en una rehabilitación lo ve como imposible? Si estás en un proceso de recuperación y no piensas dejar de consumir, estás perdiendo tu tiempo. Cuando tú llegas a una clínica de rehabilitación, este lugar te empuja para que veas no lo que tienes aquí en la nariz, sino lo que hay más adentro. Gracias a la vida que me dio la oportunidad de transmutar, de transformar toda esta experiencia y todo este dolor en arte. Antes de ser adicto soy persona, como cualquier otro. El hecho de que tú hayas logrado convertir todo tu dolor en sabiduría es lo más bello que puede hacer un ser humano en la vida. Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. En este episodio tenemos a Adolfo Margulis, que es director de cine mexicano, cuya voz está sonando con fuerza gracias a su cortometraje Spiritum, que es una obra profundamente íntima y autobiográfica que aborda el tema de las adicciones y la recuperación. Y quiero decirles que este cortometraje ganó en el Festival de Cine de Morelia a Mejor Cortometraje y este año también fue seleccionado para proyectarse en el Festival de Cannes. Este corto surge de tu propio proceso. Es un proceso de sanación tras haber pasado por una clínica de rehabilitación. Y me parece sumamente conmovedor que hayas utilizado tu propia historia, tu propia vida para crear arte y que este arte haya generado pues tanta controversia y sobre todo que haya tocado tantos corazones al nivel de que ganó el Festival de Morelia. También ganaste Las Diosas de Plata como mejor cortometraje y además estar proyectándolo en el Festival de Cannes, o sea, wow. Fue una locura definitivamente y gracias por prestarme este espacio para platicar de estas cosas pues que al final son muy humanas, ¿no? Vamos a empezar, vamos directo al meollo del asunto que es tu propia vida, o sea, tu propia situación de adicción que viviste en tu adolescencia. Quiero saber qué pasó, porque según tengo entendido, no fuiste el típico adolescente que cayó en las drogas y que se rebeló contra el mundo, sino que fue una adicción bastante silenciosa, ¿cierto? Como bastante, con una máscara que parecía como muy... normal, niño perfecto, niño... Fíjate que el tema de las adicciones definitivamente marcó mi vida. Yo a los 19 años es que me interno en una clínica de rehabilitación para adictos aquí en México, específicamente en Huitzila, que es un pequeño poblado a las afueras de Pachuca. Y toda esta historia concluyó en ese momento, ¿no? Pero detrás de todo eso viene una serie de cuestiones que uno va cargando desde que uno es pequeño, ¿no? Creo que los que llegamos a este lugar de un proceso de recuperación venimos para descubrir cuál es ese motivo que nos llevaba a consumir o a drogarnos de la manera en que lo hacíamos. Podría dar mil justificantes, podría decir que se debió por los traumas que tuve de infancia, puede haber sido inclusive por mi propia, entre comillas, homosexualidad, que muchas personas podrían pensar que es un detonante por la soledad que se habita muchas veces en la homosexualidad, pero no es el caso. Yo siento que las personas que llegamos a este proceso venimos de contextos completamente distintos y completamente variados. Hay gente que viene del Bordo de Xochiaca, por ejemplo, con una historia de adicción muy similar a la mía, o hay gente que terminó consumiendo en su baño de mármol en Bosques de las Lomas, y yo creo que las adicciones no es
no es un problema que se gesta directamente por ciertas causas. Y hay que entender también que la enfermedad de la adicción es una enfermedad, como lo digo. Y es una enfermedad física, es una enfermedad mental y también es una enfermedad espiritual. Y yo creo que hay que verla de esa forma porque, digo, ahorita vemos a cada rato en los medios de comunicación cómo hay programas para poder dejar las drogas, ¿no? Entonces está la campaña nacional contra las adicciones que se dedica a hacer conciencia, entre comillas, del problema de las adicciones. Pero creo que hay algo mucho más profundo y creo que es algo mucho más humano que nos llega a todos. Yo no te podré decir en el momento exacto en el que yo me enfermé, pero sí estoy cierto de que hubo un punto en mi consumo donde yo ya no podía controlar la manera en cómo consumía y la cantidad de lo que consumía. Y yéndonos un poquito más atrás, se me hace muy interesante lo que dices porque, claro, o sea, yo te iba a preguntar qué pudo haber sucedido en tu vida, qué tuvo que haber vivido un niño para terminar en una situación así. Claro. Tuvo que haber vivido algo sumamente traumático o una gran irresponsabilidad de los padres o muchas veces no, o sea, muchas veces no tuvo que pasar gran cosa. Yo creo o sea, que no. Y fíjate que... ¿Qué pasó en tu caso? Claro, fíjate que tengo una hermana gemela y nos tocó vivir exactamente los mismos padres, el mismo divorcio, las mismas escuelas, el mismo contexto sociopolítico, la misma familia, el mismo entorno. Y al mismo tiempo, sobre Y todo al si es mismo tiempo, gemela, claro. ¿no? Porque muchas veces si el hermano es 2 años menor o 5 años mayor, pues les tocan papás muy distintos. Claro. Pero ustedes, al ser gemelos, les tocan los mismos papás. Y yo creo que ahí está el ejemplo perfecto de cómo esto no tiene que ver ni con el contexto con el que te desarrollas. Es un proceso y una enfermedad completamente personal. Digamos que si analizamos también la adicción como un problema físico, sí hay estudios inclusive que te dicen que los adictos tenemos una enzima en el cerebro que se llama tetrahidroisoquinolina y hay una serie como de explicaciones científicas de un adicto cuando tiene un contacto directo con la sustancia no puede controlar la manera en cómo consume, ¿no? Y hay una serie de explicaciones que te dicen eso. Pero yo estoy cierto de que hay personas atrás de mí que le han tocado vivir eventos mucho más traumáticos y salen adelante y no tienen que hacer recurso de polvos, de líquidos, de sustancias para poder sobrellevar la realidad. Yo creo que mi primer contacto con la sustancia, por supuesto, pues fue como cualquier otra de mis compañeros. Creo que todos empezamos a ir a fiestas, empezamos a consumir para poder integrarnos con la sociedad, integrarnos con nuestros amigos. La primera vez que fumé marihuana, la primera vez que me puse borracho en una fiesta. Siento que, por supuesto que desde que yo era niño, había algo en mí que se sentía distinto. Yo creo que podría ser mi hipersensibilidad, esta sensación como de sentirme afectado por los estímulos externos de manera distinta como son todos los demás. Y siento que esa manera de sentir el mundo, por supuesto que me hizo tener como una perspectiva de la vida pues muy distorsionada en muchos sentidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces yo me sentía que no era parte de alguien o parte de algo. Sentía que no encajaba, había algo como en mi persona. ¿Hubo algo particular que tus papás hicieron o tu familia hizo para que tú sintieras que no pertenecías? No, yo creo que mucho de eso tuvo que ver también mi sexualidad. El hecho de que yo haya sido homosexual. Ahora bien, y cabe aclarar que el ser homosexual no es sinónimo de adicción ni de este tipo de problemas. Claro. Eso es algo completamente distinto. Sí. Pero definitivamente el habitar en soledad, ese temor de salir del closet y de decir, me van a aceptar o no me van a aceptar, ese miedo también a no llenar las expectativas de nuestros padres, que pues son muy ilusorias el pensar que las vamos a llenar, ¿no? Y cuando empezaste a consumir estas drogas por primera vez de manera recreativa, que te parecía muy normal porque todos los demás de repente también lo estaban probando, lo estaban haciendo, ¿tú sentiste alguna sensación distinta o te diste cuenta que había algo en ti diferente que te iba eventualmente a llevar a no controlarlo o tú jurabas que lo podías controlar? Mira, ahorita dijiste algo muy interesante que es imaginar que uno lo puede controlar. Y yo creo que ese es el engaño que uno como adicto lo lleva gran parte de su consumo. El creer o tener la ilusión de que uno puede controlar el consumo. Y eso es algo, pues,
bastante pues tierno porque es algo que no es cierto. La primera vez que consumí, pues tuve un consumo donde pues por supuesto me puse borracho, pero en mi mente pues yo decía pues soy muy joven, o sea, por supuesto que no tengo una adicción. Pero ¿qué sucede? Yo encontré en la sustancia un recurso perfecto para no sentir esas emociones, esa ansiedad, ese miedo que por supuesto sentía que me devoraban por completo. Estabas evadiendo sentir. Definitivamente. Y de hecho ahorita le diste al clavo porque en el punto más álgido de mi consumo mi mamá me preguntaba, oye Adolfo, ¿pero por qué consumes? ¿Qué te ha hecho falta? ¿Por qué, por qué lo haces, no? Y a lo único que me alcanzaba como para entender o para poder verbalizar qué era lo que estaba pasando era decirle es que no quiero sentir. Y eso es algo muy cierto. Yo siento que los que consumimos todos estos tipos de sustancias es para evadir la realidad, para no sentir, porque por supuesto que al enfrentarnos a todos estos miedos, a enfrentarnos al dolor, yo creo que hay que entender también que como seres humanos todos tenemos una parte muy luminosa y una parte muy oscura también. Sí. Y creo que no hay que negar tampoco esa oscuridad. Creo que la única manera de empezar a hacer como un progreso, no solo emocional, espiritual y en todos los sentidos, es que tenemos que abrazar esa oscuridad y tenemos que abrazar ese otro yo, porque si no me amo íntegramente como soy, pues ¿cómo puedo pretender que voy a salir adelante y cómo puedo pretender que puedo creer en mí mismo si no abrazo esa oscuridad mía, ¿no? Totalmente. Y yo creo que el consumo se convirtió, o la historia de mi consumo se convirtió en el recurso interior más valioso. Y yo creo que las personas que se me acercan el día de hoy y que por supuesto también tienen este tipo de problemas, por supuesto en esa angustia a mí lo que me darían ganas es de hacerles entender que atravesar por un proceso de recuperación y de sobriedad, de búsqueda de sobriedad, se puede convertir en la bendición más grande que uno pueda tener. Porque las personas que llegamos a este tipo de lugares venimos con traumas muy profundos. Entonces, cuando tú llegas a una clínica de rehabilitación, este lugar te empuja de una u otra forma para que veas no lo que tienes aquí en la nariz, sino lo que hay más adentro. Esos traumas que muchas veces se han quedado en el pasado, esas dolencias de niños, ese Adolfo que no se sentía, que encajaba, que no podía jugar fútbol como los demás niños, que no sentía que pertenecía a ese estereotipo del muchacho que te dice la sociedad que tienes que ser, ¿no? ¿Y qué edad tenías cuando empezaste a consumir y qué consumías? Empecé ¿Qué a consumir sustancias? a los 15 años y por supuesto que uno cuando empieza a consumir es gradual, ¿no? Empecé a consumir alcohol, empecé a consumir marihuana, pero como muchos otros compañeros de la escuela, ¿no? Que es lo más normalizado, esas dos sustancias, ¿no? Entre comillas, ¿no? Yo creo que el día de hoy, digo, también hay que tener mucho cuidado porque escucho luego como hay estas pláticas o discursos de cómo hacer consumo responsable y entonces de repente entras en este lado de la comunidad inclusive donde te dicen cómo consumir responsablemente piedra o cómo consumir responsablemente cristal, que eso es algo que no funciona de esa manera. Pero yo creo que mi historia, poco a poco, gradualmente, comencé a aislarme de mi familia y al mismo tiempo me di cuenta que la adicción que yo estaba viviendo fue una enfermedad que no solo me perjudicó a mí, sino que también fue afectando poco a poco a mi familia. Ese aislamiento que vivimos los padres y los hijos, ¿no? Esa falta de comunicación. Hay que entender inclusive que la palabra adicto es no hablar. No había ese espacio para hablar honestamente con tus padres, con tus hermanos, que existiese ese vínculo de conexión y de comprensión mutua, ¿no? ¿Y seguiste consumiendo otro tipo de sustancias además de alcohol y marihuana? ¿Ah, sí? Correctamente. Empecé con marihuana y con alcohol y gradualmente comencé a consumir cocaína y de repente vi que estaba consumiendo ácidos. ¿Y lo hacías de manera social con otras personas? Lo ¿O hacía cómo? de manera social en un inicio, pero al mismo tiempo yo sentía como mi cuerpo ya me pedía más. O sea, yo ya sentía como mi mente y mi cuerpo empezaban a desarrollar esa obsesión por el consumo, esa compulsión por poder volver a apresurar
botella de cerveza y una línea más de coca o una... Híjole, me doy cuenta como a mis 17 años, que empecé a consumir a los 15 años, a los 17 años, yo ya estaba fumando alrededor de 6 a 7 cigarros de marihuana al día. Por supuesto, el caos absoluto en todos los sentidos. Había una crisis en mi escuela, en mi familia, personal, ¿no? ¿Se daba cuenta la gente a tu alrededor que estabas en eso? Fíjate que es una cosa muy silenciosa y muy compleja porque, por supuesto que muchas veces yo consumía en soledad y por supuesto me aislaba. Y yo creo que las personas que navegamos el consumo en soledad entendemos el infierno que puede ser esa soledad, ese aislamiento. Y muchas veces buscaba desesperadamente a alguien con quien consumir. Y yo creo que estos son los recursos que yo agarro y me dan aliento, porque me acuerdo perfecto de ese momento cuando tenía 19 años y estaba en mi habitación. Yo ya me acuerdo que llevaba varios días consumiendo y esa noche en específico consumí ácido. Yo en esa noche sentí que había algo muy oscuro en esa habitación. Creo que las personas que llegamos a estar en esa situación podemos sentir como inclusive el diablo puede estar al lado tuyo. De esa sensación de que te puedes estar volviendo loco. Estar en una habitación solo, consumiendo sin nadie, es muy desesperante. Yo me acuerdo que para lo único que me alcanzó fue inclusive para llamarle a mi dealer, que en ese entonces mi dealer era mi mejor amiga. Le llamé y estaba muy desesperado porque no se me podía bajar. Y en esa desesperación le dije, ¿qué hago para que ya se me baje, para que ya no sienta esto? Me estoy volviendo loco. Y era muy fuerte porque yo la consideraba mi amiga y ella estaba muy preocupada por mí también. Y fue muy fuerte porque yo me acuerdo que le rogué que no me vendiera más, que si le volvía a pedir que ya no me vendiera, que ya yo estaba seguro en esa noche que lo que estaba sintiendo ya no lo quería volver a sentir, porque sabía que me estaba volviendo loco. Híjole, la frustración de mi amiga o el dolor de mi amiga, que también estaba al otro lado de la niña llorando, me decía, es que Adolfo, aunque tú me pidas que ya no te venda más, tú la próxima semana me vas a estar pidiendo más. Y en ese momento lo entendí y sabía que era cierto. Yo me acuerdo que me dormí esa noche y antes de dormirme me hinqué y me puse a rezar y yo estaba seguro de que esa iba a ser la última noche de mi consumo. Lo que estaba sintiendo en ese momento era algo que ni a mi peor enemigo se lo deseo. Sí. Y créeme, yo estaba perfectamente seguro de que ese era lo que me había tocado vivir para ya tener suficiente. Tu fondo. Mi fondo. Y me acuerdo haberle pedido a Dios, ya, ayúdame, de verdad, ya no quiero consumir, esto ya está. ¿Qué edad aquí. tenías? 19 años, no, 18. ¿Y si fue tu fondo de verdad o qué pasó? A mi mente llegaron ciertas ideas. Por ejemplo, bueno, es que quizás estabas muy solo. O a lo mejor estabas muy estresado. Y aparte también te han recomendado que no consumas solo. Y aparte te metiste dos cuadritos de ácidos y entonces hiciste todo esto mal. Empezó a justificar Empecé todo a justificarme, exactamente. Empezaron estas ideas gradualmente a mi cabeza de por qué yo el sábado me había puesto en esa situación. Y poco a poco, hasta llegar el viernes, yo ya estaba pidiendo otra vez la sustancia y ahí estaba otra vez con mi dealer pidiéndole más. Y entonces la gente me pregunta, oye, pero el tema de las adicciones es un tema de voluntad. O sea, simplemente tienes que dejarlas y ya. Sí, tener huevos, Agárrate ¿no? los pantalones, Como, tener huevos y déjalas. Y no. No. El problema de las adicciones no es un problema de fuerza de voluntad. Y hay que entender, como lo decía en un inicio, las adicciones es un problema físico, es un problema mental y es un problema espiritual. ¿Y por qué me refiero a que físico? Porque físicamente cuando yo tengo contacto con la sustancia, en mí se detona una reacción anormal, donde por supuesto que no puedo controlar lo que consumo y termino consumiendo más. ¿Qué pasa con lo mental? Que acabamos de verlo un poquito con esta anécdota. A mi mente llegaban estas ideas que justificaban perfecto el por qué yo me había puesto de esa manera ese sábado. Y gradualmente la obsesión, que ahí es donde radica esa cuestión de la enfermedad, que es un problema de obsesión y no un problema mental, porque mentalmente yo empiezo a justificarlo y poco a poco esa obsesión
me lleva a volver a consumir, ¿no? Y es una enfermedad espiritual porque por supuesto que hay una desconexión por completo de un sentido y de una sensación de la nada. Yo llego a un punto en mi consumo donde no sabía si lo que más me daba miedo era vivir o era morir. Y eso te iba a preguntar, o sea, tú cuando estás en esta situación a tus 18, en donde un sábado sientes que te vuelves loco, que ya no vas a hacerlo nunca más, y luego la siguiente semana te cachas en que otra vez estás en el mismo lugar, ¿te dabas cuenta? O sea, ¿cuál es tu autoconcepto? ¿Cuál era tu autoimagen? Fíjate que ¿Cómo te veías a ti mismo? ¿Te dabas cuenta que sí, eras adicto o lo negabas? sabía, qué buena pregunta, porque sabía que algo no estaba bien, definitivamente. Pero llevaba mucho tiempo sintiendo que algo no estaba bien. Eh, el consumo se convirtió en ese refugio, porque llevaba toda una vida no sintiéndome bien. Llevaba toda una vida sintiéndome completamente alienado, sintiendo que ni yo me entendía. Transitar esa soledad, por supuesto que al encontrar una sustancia que te diga, mira, que hay 5 minutos en donde toda esa angustia y todo ese temor van a desaparecer ilusoriamente, por supuesto que dije, de aquí soy. ¿Te Y dabas fue, cuenta del costo tan alto que me tenían daba esos cuenta de 5 los minutos? estragos. Cuando llega la cruda, me daba cuenta del dolor, por supuesto, de los estragos, porque hay una ingobernabilidad en la vida de un alcohólico y de un adicto. Por supuesto que no hay manera de controlar ni tu relación con la familia, hay promesas rotas. Yo me acuerdo que en ese entonces que iba en la preparatoria llevaba 8 materias reprobadas. Yo me acuerdo que por supuesto que no estaba bien. ¿Tus papás se daban cuenta de que estabas en esa situación? Mi familia, mi mamá en específico sabía que algo no estaba bien. Pero no sabía Incluso toda la verdad. no sabe toda la verdad, pero al mismo tiempo funciona distinto porque hay una negación del problema muchas veces. Y lo veía, por ejemplo, con mi mamá y con mi papá, que había una cuestión de decir, no es Evasión. cierto eso que está sucediendo. Sí. Mejor callémoslo, ha de ser un proceso por el que está pasando Adolfo. Sabemos que no está mal. Mi mamá, por supuesto, que estaba muy sacada de onda porque decía, oye, Adolfo, ¿a quién mataste? O sea, ¿por qué estás así? Yo me acuerdo que inclusive no podía ver a las personas a los ojos. O sea, para mí era muy difícil porque hay una pérdida de dignidad en un adicto, ¿no? Y sostener la mirada a alguien y poder ver a alguien a los ojos y poder platicar y poder intimar era algo que, por supuesto, que no entraba en mi concepto de posibilidades. Y por supuesto que la familia se vuelve partícipe de esa adicción y la familia se convierte en codependiente del adicto. Y así como para mí la sustancia era esa vía de escape, para mi mamá y para mi familia el poder controlar al adicto es pues una idea bastante tonta, pero en realidad así funciona. Creo que una familia codependiente o una madre codependiente cree que puede controlar a su hijo, o que lo puede cambiar o que lo puede ayudar. Pero en realidad en este tema de las adicciones, únicamente uno como adicto puede ayudarse y uno como adicto puede sacarse adelante en ese sentido. Nadie más te puede sacar. En mi momento más álgido de consumo, llegó a mí una figura de un tío que también había transitado por las adicciones y que ese último año de mi consumo, él había intentado como reconectar con la familia porque le habían detectado cáncer metastásico y como que quería volver a reconectar, despedirse, eh, hablar y pues sí, hacer es que sus últimos meses de vida fueran acompañados. Yo creo que entre gitanos no nos leemos la mano y vio en mí que no estaba bien. Y me acuerdo que tuvimos una charla muy confrontadora donde me dijo, Adolfo, sé por lo que estás pasando, sé lo que significan esas idas al baño en comidas familiares para irte a drogar o irte a consumir. Sé que no estás bien. Te quiero contar que yo perdí todo, perdí a mi mujer, perdí a mis hijos, perdí absolutamente todo en esta vida. Y alguien a tu edad me hubiera encantado que se acercara a mí y me pasara el mensaje. Yo en ese entonces como que decía, espérame, yo todavía no creo que sea adicto. Creo que todavía lo puedo controlar. Entonces decía, primero tengo que arreglar mis temas acá, prácticos, tengo que terminar la prepa, con 8 materias reprobadas, tengo que solucionar cosas que por supuesto no podía controlar, que eran una ingobernabilidad absoluta. Y ya después considero si entro en un proceso de recuperación.
Y aparte a los 19 años, soy muy joven todavía. Yo creo que a partir de esa plática que tuve con él, yo creo que fue un decreto hasta cierto punto, porque esas semanas después de esa plática, veo perfectamente cómo mi consumo fue aún peor. Y me acuerdo perfectamente un lunes llegando a las 4 de la mañana, escapándome de mi casa, por supuesto, para ir a consumir. Y de repente mi hermana me encuentra, ¿no? Y me abre la puerta y me dice, Adolfo, ¿en dónde estabas? Wow. Nadie en su sano juicio hace esto, ¿no? Y me acuerdo que también mi mamá, por supuesto, en una ansiedad absoluta de decir, ¿en dónde estabas, Adolfo? Por supuesto, yo estaba consumiendo. Y me dijo, Adolfo, si sigues consumiendo, yo ya no te puedo seguir teniendo en esta casa. O te internas o te vas a la calle. Y hasta cierto punto, eso que habíamos platicado de lo que había vivido esa noche continuaba. Esa sensación de que ya no lo podía controlar y sobre todo un miedo asfixiante. ¿Miedo a qué? Miedo a no saber por qué no lo podía controlar. A no saber por qué creía yo que, por ejemplo, iba a un lugar y decía, y pensaba que lo iba a controlar. Decía, yo nada más me voy a tomar 3. O esta noche no lo voy a consumir. Y no era cierto. Había una cosa en mí que ¿Te sentías secuestrado por algo? No había manera de controlarlo. Sí, o sea, había una cosa donde podía decirte que entraban en mí ciertas justificaciones y decía, ya, a la chingada. Y volví a consumir. En el momento en el que sucede este encuentro con mi mamá y que me lleva a ese límite de decir, o la calle o te internas, supe que tenía razón. Supe que si yo continuaba afuera no iba a poder parar. En el momento en el que yo me interno, Rodrigo, que fue el que me pasó el mensaje, murió. Justo en el momento en el que yo me interné. Y lo último que le dijo a mi mamá es, si Adolfo se salva, mi vida tuvo un sentido de ser. Me doy cuenta que Rodrigo pudo haber muerto en cualquier otro momento. Pudo haber muerto un año después, meses después, antes de que hablara conmigo. Pero justo, y se me enchina la piel solo de pensarlo, justo en el momento en el que crucé las puertas de ese lugar, hubo como un pase de estafeta. Sabía que... Y eso yo lo proceso y lo leo tiempo después. Por supuesto, yo me adentro en esta clínica, que las visitas las tienes hasta la segunda semana de tu internamiento. Y por supuesto llega mi mamá y me cuenta que Rodrigo falleció en el momento en el que me interné. Y hubo algo que en mí... Yo siento que uno como adicto, en el momento en el que entras en un proceso de recuperación, te enfrentas a vivir una serie de experiencias espirituales muy profundas. Esa fue una de ellas, definitivamente. Estando ahí, y aunque suene muy aleluyo, pero sí encontré a Dios, en un sentido, no en esta cuestión católica de que Dios habita en lo alto y nos juzga por lo que hacemos, sino que... No religioso, pues. Exacto. Y yo ahí entendí que al lado de Adolfo, todas esas noches de consumo, el que estuvo al lado conmigo fue él. ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué significado le diste a esa palabra en tu vida? Yo creo que vino de una necesidad muy profunda de encontrar sentido a todo ese dolor y a todo eso. Si no hubiera atravesado todo este temor, no hubiera tenido la necesidad de acercarme a algo más grande que mi propia condición humana, ¿no? Que es muy limitada. Yo me di cuenta que al yo no poder controlar ni siquiera la manera en cómo consumía, sabía que mis propios recursos internos no eran suficientes para un problema tan grande como las adicciones. Y vi cómo ese Dios operaba en las personas a mi alrededor, cómo operó en Rodrigo, por ejemplo. Y es muy difícil porque yo el día de hoy decido no creer en el destino, porque creo que el destino tiene una trampa muy particular. Que el destino, si uno cree que ya todo está escrito, como que muchas veces nos puede hacer caer en esta pasividad. Sí. De, bueno, ya todo está escrito. Yo siento que no es así. Yo creo que ese Dios en el que yo creo nos dio a cada uno de nosotros un libre albedrío para hacer absolutamente lo que sea. Desde odiarlo, hasta amarlo, hasta no creer en él. Yo antes de entrar en este lugar, había una necesidad de creer en él, pero... Cuando llegué en este lugar, inclusive llegué creyendo que habían cosas de mi propia experiencia como adicto me iba a llevar a la tumba.
de esas noches de soledad. Y aparte llegas a este lugar con un defecto en especial al que tienes que trabajar. Hay gente que llega con problemas grandes de ira, hay gente que llega con problemas en el tema sexual, hay gente que llega con temas con profundos resentimientos y con profundos traumas. Llegamos así a este lugar y llegamos a este lugar para trabajarlos. Y por supuesto que uno con las pocas herramientas que tiene, que no puedes hacer mucho a solas, ¿no? Y me preguntaba por qué creer, o sea, ¿por qué me conviene creer? ¿No? ¿Por qué estando aquí me conviene creer que hay un poder superior que me va a devolver el sano juicio, ¿no? Porque inclusive el tema de AA y de los 12 pasos, como está estructurado, es para que cuando tú entres, tú tienes que admitir que eres impotente ante la sustancia y que tu propia vida se ha vuelto ingobernable. Ese es el primer paso del programa. El siguiente paso es creer que hay un poder superior que te puede devolver el sano juicio. Y por supuesto que llegando a este lugar me reconcilié conmigo mismo en el sentido de reconciliarme con mi propia masculinidad que había sido pues afectada durante todos mis años de vida, toda mi sexualidad. Encontrar que a través del otro, a través de ese compartir de experiencias y de dolor, es que puedes encontrar una hermandad que creo que en el día a día no existe. Me encontré a mí mismo y encontré a mi manada por primera vez. Por primera vez encontré que pertenecía y que entendía el porqué de muchas cosas. Me acuerdo perfecto del presidente de este lugar. Platicaba que una noche fue a rescatar a un compañero alcohólico que no paraba de consumir y que lo iban a pues internar. Y que en esa noche, cuando se enfrentó a ese adicto, vio que su cara se transformaba y se dio cuenta que ahí mismo vio al diablo y que nunca había habido un momento en su vida que sintiese tanto miedo como en ese punto. Wow. Híjole, es que todo esto puede sonar muy, muy mágico, pero los que atravesamos por esto sabemos lo que es salir del infierno. Yo entiendo que el día de hoy que únicamente adentrándose en esa oscuridad es que uno puede salir adelante y no negándola, no cerrando esa puerta hacia esa oscuridad, hacia ese pasado, porque esa oscuridad se puede convertir en un aliento a otras personas que también estén transitando por esa misma sensación o por esa misma situación. Por supuesto que estando ahí me vino mucho miedo porque decía, en el momento en el que yo salga, digo, esto es un paraíso hasta cierto punto. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una persona que está en esta situación como la que tú viviste, donde pensar en una rehabilitación lo ve como imposible, como con miedo, como no puedo dejar mis cosas, no puedo dejar mis estudios o no puedo dejar mi trabajo y meterme en una rehabilitación, o qué vergüenza, o qué miedo a la incertidumbre, o sea, o qué soledad, cómo lo voy a hacer solo? ¿Qué le dirías a una persona que tiene pánico a ese paso a rehabilitarse? Yo veo la rehabilitación no como un virtuosismo, o sea, decir, claro, yo voy a ser una mejor persona y . En mi propio caso vino de una profunda necesidad, casi de vida o muerte. Creo que los que llegamos a un proceso de rehabilitación es porque no nos quedan muchas opciones. Si uno se entrega a la experiencia de un proceso de recuperación, lo que uno recibe es algo que ni uno se podría imaginar, ni en los más remotos sueños. Digo, lo platicaste un poquito al inicio. El ver cómo transformé esta experiencia de recuperación en lo que yo entiendo el día de hoy que es mi don, que es el cine, y que luego pude hasta cierto punto inmortalizar esta experiencia en un proyecto y ver que tuvo una repercusión más allá de mi entendimiento en lugares que nunca me hubiera imaginado que llegara, ¿no? Cuando una persona porque, híjole, fui la semana pasada a este lugar. Me gusta regresar de vez en cuando a esta clínica y es muy fuerte porque me acuerdo que estaba cenando. Yo generalmente me quedo toda la tarde hasta la noche y me encanta volver a sentir que estoy ahí y me encanta volverme a formar y formarme para ir por la comida. Es un poco como muy militar el esquema de cómo funciona ese lugar porque todo es a través de pedir permisos, filas, es muy militar en ese sentido, mucha estructura, exactamente. Somos personas que no tenemos estructura, entonces por supuesto la estructura les da contención y les da amor. te da carácter también.
y te devuelve muchísima dignidad. Y me acuerdo que este viernes que fui, que es algo muy fuerte porque cada vez que regreso, las personas que están son cada vez más jóvenes y de repente te das cuenta que son muchachos de 15, de 16, de 14 años que llegan ya con un consumo de piedra y de cristal muy avanzado. Digo, afortunadamente yo nunca llegué a consumir piedra, pero sé lo adictivo que es. No me hizo falta saber lo que es la piedra porque sé el estrago que puede ser también el consumo de piedra. Y haciendo esta fila para ir por la comida, enfrente de mí se sienta un muchacho de 15 años, una cara dulce, pero por supuesto que existe esta máscara de fuerza, ¿no? Y yo venía de haberles proyectado, porque fui el viernes pasado a proyectarles este proyecto. Y como que muy beligerante, como muy así de... Yo no creo que pueda con esto. O sea, yo regreso a mi casa y abajo, en la entrada de mi puerta, está el punto. Y a mí me tocó ver cómo al lado de mí mataron a mi mejor amigo a los 15 años. Yo no creo que por la situación en la que estoy pueda dejar de consumir. Por supuesto que cuando escuché eso y ver su edad, hubo algo en mí que es muy fuerte porque digo, es una realidad que afecta a millones de mexicanos. Sí. Y es muy cierto. El hecho de que un muchacho crea que no puede salir adelante porque en la entrada de su casa está el punto y porque su papá es alcohólico o su mamá es adicta, ¿de dónde te agarras? Exacto. ¿De dónde te agarras para poder tener las herramientas y salir adelante? Y yo le preguntaba, ¿y tú qué quieres? ¿Tú de verdad quieres dejar de consumir? Porque es válido decir que no. Es válido no querer dejar de consumir. Y me decía, no, sí. Sí quiero dejar de consumir. Pues enfócate, hay que enfocarnos en esta parte del hoy. El día de hoy estás aquí y estás contenido, ¿no? Y existen estos recursos y tu familia viene a visitarte los domingos. Digo, todos venimos de contextos, y a esto me refiero con que todos venimos de contextos completamente distintos. Este chavo venía de consumir en su vecindad, con el punto abajo, y venía del Festival de Cannes. Y lo que nos une en ese momento es esa conexión de decir, tú eres yo y yo soy tú. ¿No? Hay algo que nos une, que es este deseo de querer salir adelante, ¿no? Al salir de este lugar, te enfrentas a un miedo enorme, porque dices, claro, tenías toda la contención en este lugar de decir, por supuesto que tengo a mis hermanos, tengo este lugar donde me escuchan, donde me puedo abrir, donde puedo hacer Adolfo, inclusive abrir mi propia sexualidad en este lugar, que es un lugar pues que de primera mirada puede ser como muy machista o muy heteronormado. No es una clínica que tengas como ciertos beneficios o cierto trato especial. Es un lugar donde vienes a hacer estructura, ¿no? Y donde aprendes con esta parte de, a través de lo más básico que es estar con el otro. Y hay que entender que el día de hoy existen lugares a los cuales yo estoy completamente en desacuerdo, que se llaman anexos, fueras de serie, factor X, que son lugares que entran personas sin su propia voluntad, contra su voluntad, y los tienen ahí encerrados. Y son lugares donde la terapia es una terapia muy violenta, que va directamente a destruir esa cosa como del ego, ¿no? Esa cuestión como de, entre comillas, terapia ego-reductora, ¿no? Y es como intentan afectar directamente al individuo. Pero es una terapia que no funciona y es una terapia muy violenta. Y es muy similar. Es contraproducente. Es muy similar a los centros de reconversión para homosexuales, que son muy legales, que tristemente siguen existiendo el día de hoy en México, pero son completamente ilegales. O sea, ¿sí consideras que el factor estar por voluntad propia es súper importante? Sí, totalmente. O sea, en realidad, si estás en un proceso de recuperación y no piensas dejar de consumir, estás perdiendo tu tiempo. Sí tiene que ver un deseo de dejar de consumir y viene de esa propia voluntad de decir, yo quiero salir adelante, yo quiero estar en este lugar. Y estabas hablando de este chico, o sea, de que este chico tenía ganas de Sí. salir de ahí, o sea, de salir de su adicción, pero a la vez sentía que no iba a poder tener... Es que siento que hay el entorno. momentos donde uno no puede creer en uno mismo, que funciona que otra persona cree por ti, que cree en ti.
Yo me acuerdo que compartí De toda ahí esa te puedes agarrar, pues. te puedes agarrar de eso, porque hay momentos donde hay mucha hostilidad en los entornos en los que este muchacho se desenvuelve, ¿no? En ese sentido. Y estuve jugando voleibol con él, estuve compartiendo con él, estuve ahí con él. Porque te dabas cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien cuando tú crees en esa persona Sí. que no está creyendo en sí misma. Sí, y por supuesto que ahí en él vi a Adolfo. Mm. Híjole, es muy fuerte porque me dan ganas me dan ganas de despertarle muchas cosas que el día de hoy entiendo, de que y se pueden muchas cosas más. Y por supuesto que el estrago de la adicción muchas veces te dice, eso no es posible. Inclusive mi propia relación con Dios, al yo llegar a ese lugar, yo veía poco probable que ese Adolfo pudiese mirar a un poder superior que lo pudiese sacar adelante, porque yo decía, yo primero tengo que ser bueno, entre comillas, para poder acercarme a un recurso superior que me permita salir adelante. No sé. Sí, como es que no soy digno Algo raro, sí. del amor si no Sí, o soy el bueno. perdón. Ujú. Mm. Y yo creo que hay que empezar por perdonarse uno mismo, y hay que empezar por quererse uno mismo, y hay que empezar por amarse uno mismo, porque ¿cómo puede uno pretender creer en Dios o creer que uno puede si no puedes amarte a ti mismo? Y yo creo que es muy trillado porque dices, ¿y cómo me amo a mí mismo? Amándote, ¿no? Tal y como soy. Aceptando. Aceptándome tal y como soy, aceptando ese Adolfo luminoso y aceptando ese Adolfo completamente oscuro que también existe. Y bueno, fue una locura porque saliendo de esta clínica, yo sabía que quería dedicarme al cine. Sabía que, por supuesto, el consumo me había arrancado la posibilidad de creer que podía dedicarme a eso. Decido aplicar al Centro de Capacitación Cinematográfica, que es la escuela en la que estudié, que es una de las mejores escuelas del mundo, y que al mismo tiempo el poder ingresar a esta escuela es un proceso dificilísimo porque es un proceso de 4 etapas para poder ser seleccionado, y la última etapa es una entrevista con una serie de sinodales expertos en la industria, directores, la. Yo veía eso como algo imposible, imposible en todos los sentidos. ¿Aplicaste después de que saliste de rehabilitación? Fíjate que yo empecé a estudiar fotografía. Yo sabía que mi meta última iba a ser cine, pero yo no creía que podía hacerlo, que podía entrar a esta escuela. Decido aplicar, me pongo las pilas, me pongo a estudiar para poder aplicar a los exámenes. Y mira qué loco, y cómo hay coincidencias en el universo, en esa magia del caos que coinciden. Porque en esa última etapa de la entrevista, yo estaba muerto de miedo, súper ansioso, porque decía, ¿qué me van a preguntar? Yo no sé nada de cine. Entre comillas, veía muchísimo cine, pero yo sentía que no sabía lo suficiente. Sí. Entro a esa sala de juntas y al otro lado de la habitación encuentro a un director que me vio estando internado en la clínica, porque yo estaba internado con su hermano. Él no había sido sinodal un año antes, él no había sido sinodal un año después, pero en el momento en el que me vio me dijo, mira, ahí está Adolfo. Yo creo que algo de eso que le tocó vivir tiene que contar. Y yo sabía, por lo que había vivido en este lugar, que había una promesa en mí de regresar a este lugar y contar todo eso que había vivido. Me acuerdo que estaba lavando las tazas del café y del té en la junta mientras un compañero estaba hablando en tribuna y escuchándolo, y yo viendo la ventana que tenía enfrente decía, si la vida me da la oportunidad de dedicarme al cine, quiero contar esto, porque es lo más honesto esta es la verdad que a mí me ha tocado vivir. ¿Y pues te quedaste? Entró al centro de capacitación cinematográfica. Ajá. Y fue bellísimo porque, por supuesto que empezar un proceso de estudios cinematográficos en el que vives una temporada de dedicarte a tu oficio por completo. Y yo, si algo estoy cierto en esta vida, y se lo digo a ese muchacho de 15 años que vi el viernes, es que todos llegamos a esta vida con un don. Todos. Eso estoy cierto. ¿Y qué es un don? Es algo que se nos da natural. Uh-huh. Hay gente que se le da natural hacer reír, hay gente que se le da natural cantar, bailar,
Lo mío, yo lo que sentía con el cine o la conexión que siento con el cine es algo que trasciende a lo espiritual muy cañón. Lo que a mí, cuando me ha sucedido, que al ver ciertas películas, mi vida cambia en muchos sentidos. Descubro nuevas formas de ver el mundo. Estando ahí sabía que estaba ahí la promesa pactada de regresar a este lugar. ¿Y nunca sentiste este miedo o esta sensación de que podías recaer? Claro, por supuesto que el miedo está ahí, pero y la gente acá afuera me dice, oye Adolfo, ¿y cómo le haces para controlar tu consumo? El día de hoy ya no lo consumo, no lo controlo. O sea, no es una cuestión de guerrearme día a día de no voy a consumir. Yo creo que ese es uno de los regalos más grandes de entrar en un proceso de recuperación. Que al atravesar todo este proceso, se te regala la liberación de esta obsesión. Pero por supuesto que el entrar en un proceso de 12 pasos, como lo viene en el programa de AA, tienes que hacer una serie de sacrificios y tienes que enfrentarte a tus miedos más profundos, a tus resentimientos más profundos, estar abierto a hacer sacrificios en el sentido de atreverte a acercarte a las personas a las que dañaste, acercarte con tus padres, acercarte con tus hijos, acercarte a esos jefes a los que robaste en el trabajo y hacer reparaciones, ¿no? Es un programa que te acerca a tener una conexión más presente con tu poder superior o con Dios, o como cada quien lo conciba. Pero por supuesto que es un trabajo y es una acción constante que el día de hoy la vivo día a día. O sea, y a eso voy con el tema de que la adicción es una enfermedad y es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. El día de hoy, ese Adolfo adicto que entró a esa clínica de rehabilitación hace 10 años, gracias a Dios, sigue más enfermo o igual enfermo en adicción que cuando entró. Porque y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de la adicción es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Porque por supuesto que... Y hoy cómo, o sea, hoy a tus 29 años, 10 años después, sin haber recaído, ¿cómo vives esa Y situación? me gustaría aclarar el por qué digo que el Adolfo de hoy es más adicto que el Adolfo de un Ajá, inicio. Y eso es eso lo hay que que quiero dejarlo muy en entender. claro. Porque si yo vuelvo a consumir el día de hoy, no vuelvo al punto cero. No vuelvo a ese punto de decir, ah, claro, yo lo controlo y me echo una que otra. A lo que me refiero con que soy más adicto o igual adicto, es que el día de hoy si vuelvo a consumir, por supuesto que no, continúo en esa compulsión y esa... O sea, hay una cuestión de que es incurable. O sea, Ya te entendí, o sea, si tú hoy, después de 10 años, volvieras a consumir, o sea, casi que no la cuentas. claro, por supuesto. Y es que ahí está la ilusión de por qué muchos recaen también. Porque uno cree que recae... Y vuelve a empezar de cero. Y me ha tocado tristemente vivir la experiencia de muchos compañeros que después de un año que empiezan a recuperar familia, que empiezan a recuperar trabajo, que empiezan a recuperarlo todo, dicen, pues yo creo que ya todo está bien, yo creo que ya puedo volver a consumir, porque ya estoy bien. Y es Mira al revés. todo. Si vuelves Y a es al consumir, revés. te pega todavía mucho más Claro, fuerte. Te y puede hay- costar la vida. Por supuesto, y las recaídas son cada vez peores en ese sentido. Y eso me refiero, porque el Adolfo de hoy es más adicto que el Adolfo de antes. Ya. Y porque el día de hoy tengo que seguir manteniéndome alerta día a día, ¿no? Sí. Pero no quiero que la gente piense que el ser adicto es una condena, porque el día de hoy yo lo vivo como el regalo más grande. El poder transitar esto como mi recurso más grande o más valioso es algo que ni yo me lo hubiera podido imaginar. El ver como mi propia experiencia como adicto en un muchacho de 15 años o en cualquier otra persona puede sentirse reflejada y puede decir, yo también estoy transitando por eso y si Adolfo lo logró, creo que puedo creer que yo también puedo hacerlo y puedo salir adelante. Creo que el regalo más grande y esa otra experiencia espiritual de la que viví fue el poder regresar a ese lugar y contar mi propia historia. Regreso a este lugar. De eso se trata tu cortometraje. De regresar a ese lugar y contar lo que viviste. La historia no va directamente de mi propia experiencia regresando, es directamente, la historia va sobre Ramiro, que es un joven adicto que se interna en esta clínica y a partir de su internamiento y lo que empieza a vivir con sus compañeros y con el padrino empiezan a afectarlo y se da cuenta que ya no hay escapatoria.
Ramiro es un espejo tuyo, finalmente. Ramiro, sí, Ramiro soy yo y al mismo tiempo no solo soy yo, es como una especie de rompecabezas y articulado a través de la experiencia de... Representa a todos. Representa hasta cierto punto a todos. Yo regresé a esta clínica 7 años después para saber que tenía que contar esto. Y me acuerdo que regresé y estuve 2 semanas otra vez internado para poder encontrar otra vez la historia, porque por supuesto después de 7 años hay cosas que se van. Y es increíble cómo yo ya tenía esbozado un guión y empecé a encontrar los personajes en este lugar. Sabía que tenía una tarea gigantesca, que era cómo diablos le voy a hacer para poder filmar esto en esta clínica. Porque Claro. ¿Y lo filmaste directo ahí? sí, Wow. yo creo que ahí fue el reto más cañón de esto, que entendamos que también Alcohólicos Anónimos, la piedra angular o inclusive de Narcóticos Anónimos es el anonimato. Claro. ¿No? Y yo sabía que si tenía la intención de regresar a este lugar y filmarlo en este lugar, pues era atentar con ese principio, ¿no? Y sobre todo con el principio de AA, que es la no, ¿cómo llamarle? La no publicidad, por así decirlo. No hay campañas de AA. Y mi intención, por supuesto, no era hacer un panfleto, no era hacer una propaganda ni de AA ni de estas clínicas de recuperación. A mí lo único que me interesaba era retratar esa experiencia de un adicto entrando en una clínica de rehabilitación, con todos nuestros miedos, con toda nuestra ansiedad, con esta oscuridad que venimos cargando ¿Y cómo este lugar nos transforma. Escribo el guión, me acerco con los directores, les digo, señores, tengo esta historia que no se puede contar en ningún otro lugar que no sea aquí. Podría filmarlo en un set con extras, falso, pero sería falso. Exactamente. Digo, ellos eran testigos de mi proceso de recuperación, sabían que yo ya llevaba un tiempo ya en sobriedad y les gustó muchísimo la historia. O sea, les leí el guión ahí sentado, yo llorando como loco de verdad de la manera en cómo yo conectaba con esta historia. Y en esa vulnerabilidad me dijeron, órale, va. Pues entro con todo el equipo, que éramos un crew reducido, éramos 20 personas. Que entre comillas reducido, porque son 20 personas en una clínica de rehabilitación, pues son un mundo con los actores. Pero, por supuesto que me acerqué a los internos y les dije, muchachos, yo soy Adolfo, soy adicto, soy un director de cine. Antes de ser adicto soy persona. Creo que también hay que ser muy, muy claros con eso, porque yo antes de ser adicto soy persona, como cualquier otro. No puedo dejar que me defina mi propia enfermedad. En fin, me acerqué con ellos, les dije, tengo esta historia que contarlas, necesito su apoyo para poderla hacer. Y accedieron y filmamos toda esta historia en este lugar con los internos reales, mezclándolo con actores profesionales. Wow. Los protagonistas son Noé Hernández, Andrés Delgado, Juan Luis Medina, Rodrigo Virago, que son ya actores. Por ejemplo, Noé Hernández creo yo que es el mejor actor de México, 4 Arieles, en fin. Y fue una experiencia muy reveladora porque, digo, sabía que era un corto muy dialogado y que por supuesto que si lo hacía con no actores necesitaba mucho más tiempo y trabajo para poderlos enfrentar a la cámara, ¿no? Entonces, por eso tomé la decisión de hacer esa mezcla de actores profesionales y no actores. Y fue maravilloso porque entramos en un proceso de preproducción en el que los actores entraron a la clínica y empezaron a escuchar y a vivir y a mimetizarse y a empezar a recopilar estos recursos y estas imágenes y reconfigurar y conformar a sus personajes para poder filmar el cortometraje. Y fue muy bello. Fue el poder filmar esta historia en este lugar era como vivir la realidad alternativa, o sea, era vivir una cosa que ni en mis más remotos sueños me imaginaba. Era tu sueño hecho realidad. Era mi sueño hecho realidad en todos los sentidos. Y fue maravilloso y a ver, entendamos que este lugar es un lugar donde también habita mucha oscuridad, porque imagínate 90 hombres que vienen cargando una serie de dolencias, que venimos cargando una serie de temores, que venimos cargando unas experiencias muy oscuras, pero al mismo tiempo hay una luminosidad muy grande. Es un lugar donde confluyen muchas energías. La gente que entra en este lugar, por supuesto que llega y es
es una cosa muy compleja y muy, muy bella al mismo tiempo. Híjole, yo me acuerdo perfectamente de que estábamos filmando una escena en una sala de juntas y era una escena muy fuerte porque era una escena donde el personaje estaba expresándose en la tribuna y expresando esa imposibilidad de sentir que puede salir adelante y los cuadros empiezan a caer tras, tras. O sea, una energía que se sentía en ese lugar muy densa. O sea, eso pasó de verdad. Literalmente, no te estoy mintiendo, te lo juro por Dios, los cuadros empezaron a No era caer. parte de tu... No era parte de la historia. de la historia de ficción. Literalmente el lugar estaba reaccionando a lo que estábamos haciendo en ese momento. Y fue bellísimo porque aparte tuvimos la oportunidad de filmarlo en 35 milímetros. Digo, tú bien lo sabes, están las cámaras digitales y están las cámaras de 35 milímetros, que ahorita filmar en 35 milímetros es un lujo asiático. Rarísimo. Y fue bellísimo porque yo me acuerdo que la última escena es una escena de baile, de catarsis, donde el personaje se suelta al baile y se entrega por completo a soltarlo todo. A rendirse. A rendirse. Y yo me acuerdo que era la última escena del último día de rodaje, con todos los internos y el actor con los ojos vendados. Y ya era el último cachito de material de 35 milímetros que teníamos. Y yo nada más me acuerdo que estábamos filmando al personaje soltarse al baile y de repente la cámara hace roll out y nunca dije corte y nos quedamos bailando todos en ese momento y me di cuenta que lo que habíamos vivido en ese momento nos salvó no solo a mí, nos salvó a todo mi equipo, a mi fotógrafo, a mis asistentes de cámara, a mi asistente de dirección, todos los que vivimos la experiencia de estar ahí y contar eso nos cambió por completo en muchos sentidos. Fue vivir una experiencia donde dije ¿Catártica? gracias a la vida que me dio la oportunidad de transmutar, de transformar toda esta experiencia y todo este dolor en arte. Y ahí fue donde entendí que ese era el cine que quería hacer. Digo, con todas las torpezas que uno pueda llegar a tomar, sabía que ese proyecto era perfecto. Sabía que era perfecto porque por fin había podido cerrar esa promesa. Me acuerdo y me dan ganas de llorar porque tuve la oportunidad de regresar a proyectarlo a la clínica y yo creo que ese era mi público más importante. Más allá del Festival de Morelia, de Cannes, de lo que sea, mi público más importante eran ellos. Y necesitaba saber qué es lo que ellos sentían al ver eso. ¿Y cómo fue? Fue muy revelador y fue muy poderoso porque me acuerdo que lo presenté, lo vieron y es que es muy difícil porque hasta cierto punto es algo inaudito, es algo que no, las personas que estamos ahí no concebimos lo que estamos pasando como una posibilidad cinematográfica y narrativa. Sí. Y sobre todo verse retratados en ese lugar. Y ahí entendí algo muy valioso en el cine, que el cine se convierte en un dispositivo de catarsis colectiva muy poderoso. Porque cuando lo vieron, híjole, me acuerdo que termina los créditos, se hace un silencio absoluto y vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y muchos preguntaban y estaban como muy sacados de onda en el buen sentido. Agradecidísimos, pero hubo uno en específico que levantó la mano y ni siquiera podía formular la pregunta, pero empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y se hizo un silencio donde lo único que escuchábamos era su llanto y dije, por eso hice esto, por eso y para esto hice esto. Y fue muy loco porque el cortometraje ha tenido vida propia en muchos sentidos y ha viajado a lugares que ni yo me hubiera imaginado que hubiesen llegado. Yo creo que también encontré una fórmula, porque uno como director puede decir, claro, yo voy a filmar esto para llegar al Festival de Cannes y para ganarme un Oscar y para... Honestamente yo hice esto por una inquietud de expresar la historia de ese Adolfo que se sentía profundamente perdido y que quería escapar de esa realidad que sentía que se lo estaba devorando. De hecho, tengo una secuencia en este cortometraje que después de una plática en el cortometraje, los dos personajes del padrino y del adicto platican y el padrino lo confronta y le dice, tú no quieres dejar de consumir, tú todavía crees que lo puedes controlar, pero eres como un niño que sirve en la oscuridad para darse valor. Y le empieza a decir una serie de cosas que por supuesto poco a poco empiezan a afectarle, ¿no?
y de repente tiene esta ensoñación en la que siente que se está enfrentando con un perro que se lo devora, se lo come vivo, porque así es como yo sentía que toda esta realidad de yo estar interno en la clínica, donde ya mi problema del consumo ya era inevitable, ya era una realidad de la que yo no podía escapar. Tuve la posibilidad y la oportunidad de inmortalizarlo en una secuencia que me siento muy orgulloso de ella, en la que el personaje corre de este perro que lo está persiguiendo, que lo veo perfectamente personificado con estas emociones que sentimos que nos devoran, esta realidad que sentimos que nos destruye, ¿no? Digo, es un corto muy, muy luminoso, pero fue bellísimo como, te digo, logró viajar y de repente estoy saliendo de la proyección que tenemos en la Semana de la Crítica de Cannes y se me acerca una muchacha que simplemente me abraza y lloramos juntos, o lo proyecto y se me acerca un muchacho de 17 años de un pequeño condado de Poitiers en Francia y me dice: Adolfo, por fin entiendo qué es lo que sucede con mi papá. Y creo que tu corto tuvo que llegar hasta aquí para poderlo entender por primera vez. Wow. Y fue bellísimo porque descubrí una manera de relacionarme con este oficio y un proceso de sanación bellísimo. Y acabo de filmar otro proyecto en el que sentí que ya había explorado lo que quería decir sobre las adicciones y sabía que quedaba algo pendiente en cuanto a las dinámicas de relación entre mi padre y yo. Necesitaba encontrar un escenario que se acercara a esa misma sensación de algidez y de pérdida de las adicciones, pero no quería regresar otra vez a ese punto. Me adentré a otro universo completamente distinto, pero perfectamente empatable en la cuestión emocional, que es el tema de la migración. Me fui a convivir con los migrantes haitianos que estaban trabajando ahorita en una carnicería en la colonia industrial Rastro, y encontré ahí a dos de los personajes de los cuales su historia resonó perfectamente con la mía, porque conviviendo con ellos, porque por supuesto yo no soy un migrante haitiano, yo no estoy en este proceso de tránsito a este tan falso sueño americano. Sí. Tuve que hacer también un proceso de inmersión y fue abrirme por completo a este otro universo y trabajar adentro de él. Fue un proceso para escribirlo, irme a trabajar con ellos a la carnicería. Entonces el cine me ha permitido hacer eso, abrirme a universos y empatizar con realidades completamente distintas, ¿no? Y eso es algo que siento que México es tan complejo. Sí. Y siento, Adolfo, de verdad que estás dándole en el clavo en el propósito humano, porque siento que de verdad todos los que estamos en este planeta tenemos un propósito muy clave de convertir nuestros dolores en sabiduría y en arte. Claro. Y que siempre hay una manera. Y el hecho de que tú hayas logrado convertir todo tu dolor en sabiduría, en arte, en un propósito, en darle un sentido, es lo más bello que puede hacer un ser humano en la vida. Y a mí, o sea, yo me conmuevo mucho con tu historia en particular porque para mí el entretenimiento debería de ser eso. Y creo que hay muy poco entretenimiento que refleja esta oportunidad de reflexionar. Hay poco entretenimiento que nos invita a crecer, a reflexionar, a abrir todos estos mundos. Y me encanta que tú seas uno de estos directores que le apasione contar historias que logren hacer reflexionar y logren hacer crecer a las demás personas que lo estamos viendo. Es también lo que le da sentido a mi vida, lo que le ha sentido a mi carrera. Entonces, gracias. Gracias a ti. Y que no se nos olvide que atravesar este tipo de situaciones se puede convertir en nuestra herramienta más poderosa, nuestra herramienta interna más poderosa. Exacto. Para salir adelante y para compartirla y para poder vincularnos entre hombres y poder generar estos espacios donde los hombres podamos dolernos, porque creo que vivimos en una sociedad en la cual los hombres tristemente no se nos permite llorar, ¿no? Y hay que hablarlo y hay que empezar a abrir estos espacios de diálogo y de comprensión.
Muchas gracias. A ti, gracias por todo. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.